Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompañan dos directores de cine colombianos, son Cristina Gallegos y Ciro Guerra. Ellos son los encargados hoy de abrir la quincena de realizadores con su película Los pájaros de verano. Hola Cristina, hola Ciro. Hola. Hola. No es primera vez que vienen al Festival de Cannes, tú es primera vez que vienes como realizadora, ya han trabajado hace mucho tiempo juntos. ¿Cómo fue la experiencia de codirigir una película? Pues fue una experiencia dura, compleja, pero no tan extraña. Pues sí, llevamos 18, 17 años trabajando juntos, hemos hecho 4 películas, yo como productora y digamos que con el tiempo en cada película ha cambiado el rol mucho. En nuestra película anterior digamos que tuve una participación creativa muy fuerte y Pájaros de Verano fue como un paso adelante, pero como un paso natural. Se nos dio fácil la codirección, pero pues sí, para mí es una experiencia como que me siento súper nueva en todo este rol. Ciro, ¿por qué no explicas a nuestros televidentes lo que es la bonanza marimbera, que es el tema de esta película Los pájaros de verano? Sí, esta película narra la historia de una familia en medio de un fenómeno que se dio en el extremo norte de Colombia, en la región de La Guajira y del Caribe colombiano, que fue la bonanza marimbera, que a finales de los años 60 y durante los años 70 fue la entrada de grupos de familias y de grupos que estaban marginados de la economía al tráfico de marihuana a Estados Unidos, y que de manera ingenua implicó como la llegada del capitalismo en su forma más pura a Colombia, y como una transformación que fue la que sentó las bases de lo que después se convirtió en el negocio internacional del tráfico de drogas. Pero digamos, no es la historia que se ha contado de los carteles de Medellín ni de Pablo Escobar ni nada de eso, sino que es una historia que viene antes, que la precede, pero que de alguna manera sienta todas las bases y deja entrever como todo lo que se vino para el país en esas décadas que vinieron, pero sobre todo la historia de una familia en medio de eso y cómo luchan por mantener sus costumbres. Vienen de una comunidad ancestral, son miembros del pueblo Wayuu, y su lucha por mantener sus tradiciones y mantener unida la familia en medio de esta vorágine que empieza y crece cada vez de una manera más fuerte y más amenazante. ¿Cuál es el papel que jugaron las tropas de paz de Estados Unidos en el auge de ese tráfico de marihuana en la Guajira colombiana? Sí, los gringos que llegaron en esa época, que pues fueron las fuerzas de paz en este momento, como combatiendo el comunismo, también sentaron las bases de lo que posteriormente tomaron los carteles, ¿no? O sea, fueron y buscaron también la marihuana, pero encontraron también que había una respuesta en Norteamérica sobre el consumo y todo, sobre toda esta época, digamos, toda la época del hipismo, y que fue el momento, pero digamos que todo estos gringos fueron los que sentaron las bases del narcotráfico. Ya luego cuando llegaron los carteles y cuando entró Leder y Pablo Escobar y se adueñaron de las rutas de lo que fue más adelante la cocaína, fue que ya los colombianos por un lado y los cubanos se adueñaron de todo el comercio, pero los primeros que instalaron las rutas fueron los gringos que venían a buscar esa marihuana que crecía de una forma tan salvaje en nuestra querida Colombia. Tú mencionabas justamente que los protagonistas son Wayuu. ¿Son actores profesionales los que actúan en esta película? Porque hay que decir que casi el 70% de la película está grabada en Wayuu, en este idioma de esta comunidad. Sí, yo diría que alrededor del 80%. Sí, el Wayuunaiki, pues es la lengua indígena más hablada en Colombia. El pueblo Wayuu son más o menos 250.000 de personas que viven entre Colombia y Venezuela en esta frontera norte, y digamos que son un grupo étnico muy particular que se ha mantenido muy alejado del resto de la sociedad, que no reconoce la autoridad del gobierno, que no reconoce la ley, sino que ha logrado que el gobierno reconozca su propia ley dentro de este territorio, que ellos no reconocen las fronteras, no reconocen como muchas cosas de la institucionalidad, y bueno, pues esta historia, lo que narra es un poco la llegada desde esta perspectiva tan propia como la de los Wayuu, de este capitalismo ¿Y los actores son profesionales o...? Entonces, para lograr como una gran autenticidad,
en ese sentido, quisimos trabajar con el pueblo guayú. Entonces, buena parte de los actores son no profesionales, son gente guayú. También tuvimos mucha gente guayú trabajando detrás de cámaras y capacitándose para hacer cine y para aprender del lenguaje audiovisual, porque ellos están interesados en utilizarlo para contar también sus propias historias. Pero también hicimos una mezcla con actores profesionales, con actores, la mayoría del Caribe colombiano, pero pues actores como con ya cierta trayectoria, a los que les pedimos que se vincularan y se naturalizaran dentro del pueblo guayú. ¿Pero fue muy duro para estos actores profesionales aprender a hablar en guayú? Sí, es un reto muy grande aprender a actuar en un idioma, en una lengua que no es la tuya, pues es un reto, es tal vez el mayor reto que se me ocurre que se le puede poner a un actor, pero ellos lo asumieron con muchísimo entusiasmo, con muchísima entereza, con profesionalismo, y sobre todo con curiosidad y con ganas de aprender y de meterse y confundirse dentro del universo guayú, al punto de que mucha gente cuando ve la película no sabe quién es actor natural y quién no. No, claro, absolutamente. En esta comunidad no hay un padrino, hay una madrina, porque los guayú son una comunidad matriarcal. ¿Cómo influyó eso en el auge, en el éxito de la industria de la venta de marihuana en los años 70 en La Guajira? Pues cuando nosotros nos fuimos a hacer la investigación sobre lo que había sucedido en esta historia, ¿no? En este lugar, y decidimos contarla desde la comunidad guayú, que valga aclarar que no es que ellos hayan sido los protagonistas de la bonanza marimbera. Esto es una cosa que sucedió en Colombia y que involucró gente, no específicamente de las comunidades indígenas, pero sí gente del norte de Colombia cuya cultura está muy influenciada por los guayú, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos contar esta historia dentro de esta comunidad específica, y esta comunidad específica tiene una cosa particular, y es que es matriarcal o es matrilineal, ¿no? Entonces las mujeres son muy importantes, y las mujeres son muy importantes en política y en la economía, pero también son las que han sido desaparecidas de la historia, ¿no? Entonces cuando uno escuchaba todos estos relatos, solamente hablaban de los hombres y todas sus grandes proezas, y entonces nosotros nos fuimos a buscar justamente esas historias que no habían sido contadas, y un poco yendo a la trastienda, ¿no? Porque en la sala te atienden los señores y te cuentan las historias, pero las mujeres hablan en las cocinas y en las partes de atrás, y entonces nos interesaba ir y escuchar qué era lo que pasaba por allá, pero también hablar de una sociedad fuerte, ¿no? Y de una sociedad en la que las mujeres son, no es como que sean llevadas por la historia, sino que son protagonistas, y nos interesaba contar justamente la historia de esta gran matriarca, pues que decidimos crear en el mundo de la ficción. Ustedes han filmado en el Caribe colombiano, en la Amazonía y ahora en La Guajira. ¿Están haciendo una especie de tour de Colombia en sus películas? Pues realmente es que Colombia como es un país donde se ha podido producir tan poco cine, donde la producción de cine ha sido tan escasa, y donde históricamente ha habido tantas dificultades para producirlo. Es un país que todavía que tiene muchísimas historias por contar, y muchísima gente que quiere contar su propia historia, y muchísimas cosas que no se han visto realmente en el cine. Entonces es un país que ofrece muchas posibilidades, y a nosotros nos interesa de alguna manera hacer que el cine que hacemos sea incluyente, porque creemos que tanto las comunidades se benefician de poder contar su historia a través del cine, como que el cine se beneficia de las posibilidades de renovación que le ofrecen estas historias. Realmente pues Colombia es un país que nos gusta mucho, que nos entusiasma, pues que realmente tiene como un gran acervo cultural por explorar, y bueno, y eso es estimulante para trabajar, pero pues eso no implica que estemos cerrados a otro tipo de historias, sino que realmente pues la mayoría del cine que se hace en América Latina es urbano, narra historias pequeñas en las ciudades, como muy constreñidas por temas presupuestales y muy sometidas como a esa idea de producción, y pues nosotros creemos que tiene que haber todo tipo de cine, y que todas las voces tienen que caber en el cine. Entonces nos interesa expandir un poco esas fronteras. Pero pese a ello, se dice que esta película es de las que ha tenido las mayores producciones de cine en Colombia. ¿Cómo se consiguió eso? Es una película con la que soñamos hacer
hace 10 años justamente cuando estábamos haciendo los viajes del viento y cuando conocimos esta historia, pero era un momento en el que nosotros no estábamos preparados para poder afrontar una película de ese tamaño. Sin embargo, las cosas se dieron, no solamente por el abrazo de la serpiente. En Colombia se creó un estímulo que nos podía dar una buena base y un capital semilla para poder pensar en una historia más ambiciosa, y todo lo que vino del abrazo de la serpiente, pues claro, nos abrió posibilidades para poder financiar este proyecto. Ciro, tú mencionabas que efectivamente casi todas las películas en América Latina se hacen en un contexto urbano. Ustedes han hecho películas en contextos naturales muy adversos. ¿Cómo fue justamente hacer esta película en pleno desierto? Se ve una presencia muy importante del viento en la película, en un paisaje muy seco, que a veces uno pensaría que estamos en África subsahariana o que estamos en una película de Jodorowsky en México. Sí, realmente tuvimos condiciones climáticas adversas, extremas. Tuvimos un temporal de arena durante 2 semanas, que implicó que estábamos literalmente rodando en medio de un remolino y que eso implica logísticamente, pues demora mucho todo y hace que cada día hasta se termina el día y hay que limpiar la cámara, desarmarla hasta el último tornillo para sacarle todo el polvo que tiene. Luego 2 días antes de salir del desierto, pues nos cayó un diluvio como no había llovido hace años en ese lugar, que nos destruyó 2 locaciones. O sea, como que implica siempre para todo el equipo implica un esfuerzo logístico y un esfuerzo personal muy grande. Afortunadamente tenemos la fortuna de contar con personas que son muy apasionadas y que creen profundamente en las historias en la historia que se está contando, pero sí, cada elemento que ves en la película es bastante luchado, ha recorrido un camino muy fuerte para poder llegar hasta ahí. Muchas gracias, Cristina Gallegos, Ciro Guerra, y ustedes sigan en la programación de France 24.